Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina para siempre y nos permite conectarnos nuevamente para estudiar su santa palabra. Y el tema que hemos de analizar lleva como título La mujer que termina la reforma en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las enseñanzas que deben de enfatizar los verdaderos siervos de Dios en el final de la Reforma, en la Iglesia visible de Cristo en la Odisea, y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. De acuerdo al texto bíblico, en el final de la Reforma, en la etapa de la Iglesia visible de Cristo en la Odisea, los verdaderos siervos de Dios del segundo movimiento deben de enfatizar la importancia de guardar las dos leyes de Dios, la ley moral de los 10 mandamientos y también la ley natural de los 8 remedios naturales. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la total obediencia a la ley moral y la ley natural. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál es otra enseñanza que deben de proclamar los verdaderos siervos de Dios en el final de la Reforma, en la Iglesia visible de Cristo en la Odisea, y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el resto de la descendencia de ella, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Otra enseñanza que deben de proclamar y deben de enfatizar los verdaderos siervos de Dios en la etapa de la Iglesia visible de Cristo en la Odisea es la importancia de tener y sobre todo de creer en el testimonio de Jesucristo. Por eso el texto bíblico nos enseña que el resto de la descendencia de ella, refiriéndose a los integrantes del segundo movimiento, ellos tienen y obviamente ellos creen en el testimonio de Jesucristo. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la importancia de tener el testimonio de Jesucristo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver
¿Qué es el testimonio de Jesús que estará presente al final de la Reforma en la etapa de la iglesia visible de Cristo en la Odisea? Y la base bíblica está en Apocalipsis 19, versículo 10, que dice así: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús que estará presente al final de la Reforma en la etapa de la iglesia visible de Cristo en la Odisea, de acuerdo a la parte final del texto, es la manifestación del espíritu de la profecía por medio de la colección de libros y escritos de la sierva del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: es el don del espíritu de la profecía. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuáles son las dos manifestaciones del espíritu de la profecía en la etapa de la iglesia visible de Cristo en la Odisea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 19, versículo 10 y Apocalipsis 22, versículo 9, que dicen así: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una de las manifestaciones del espíritu de la profecía es por medio de la colección de libros y escritos de la sierva del Señor. Y eso lo encontramos en la parte del texto bíblico donde dice: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la otra manifestación del espíritu de la profecía es por medio del don de profeta que reciben diferentes personas. Por eso el texto bíblico nos enseña: Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego, en el versículo 9, el ángel amplía este mismo pensamiento, donde dice: Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Porque en realidad, los hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, de acuerdo al versículo 10, son los mismos hermanos que han recibido
el don de profeta de acuerdo al versículo 9. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los escritos inspirados y el don de profeta. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué es completamente equivocado limitar el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de la profecía, por medio del don de profeta, a una época de la historia en particular. Y la base bíblica está en Apocalipsis 19, versículo 10 y Apocalipsis 6, versículo 9, que dicen así: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. En otras palabras, cuando el ángel nos dice en el texto bíblico: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, es para que entendamos la palabra retienen de la siguiente manera: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que todavía tienen el testimonio de Jesús, que todavía tienen el espíritu de la profecía y que todavía tienen el don de profeta. Luego, el siguiente texto bíblico agrega: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio que tenían. Y eso significa que los reformadores que dieron inicio a la reforma en la Edad Media murieron por causa del testimonio de Jesús que ellos tenían, que ya sabemos que es el espíritu de la profecía, porque ellos también tenían el don de profeta. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque siempre ha existido desde la caída de Adán. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver de qué manera es que se rebelan abiertamente en contra de Dios los dirigentes y los integrantes de la Iglesia Visible de Cristo en la Odisea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículo 9, que dice así: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vamos a enfocarnos
en la parte del texto que dice así: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. A pesar de que la orden viene directamente del trono de Dios, del lugar santísimo, por medio del ángel Gabriel, en el último libro de la Biblia y en el último capítulo de toda la Biblia, el primer movimiento, el de la iglesia visible, el de los labradores malvados, solo acepta y enseña la primera manifestación del espíritu de la profecía, que es por medio de la colección de libros y los escritos de la sierva del Señor. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: rechazando a los hermanos que tienen el don de profeta. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál de los dos movimientos paralelos de Dios es el que nunca caerá, porque es la que contiende por la fe de la verdad presente en su totalidad. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El movimiento paralelo que nunca caerá es el que enseña y guarda los mandamientos de las dos leyes, la ley moral y la ley natural. Es el que enseña, tiene y cree en las dos manifestaciones del espíritu de profecía, el de los escritos inspirados de la sierva del Señor y el del don de profeta. Es el que enseña sobre las dos etapas de la reforma, iniciando en la iglesia de Tiatira y terminando en la iglesia de Laodicea. Y además de eso, es el que enseña acerca de los dos movimientos paralelos de Dios, donde el primer movimiento siempre es el que persigue y el segundo movimiento siempre es el perseguido. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el de los siervos de Dios del segundo movimiento. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver por qué razón es que muchas personas en la iglesia visible de Cristo en Laodicea no logran discernir el cumplimiento de las profecías delante de sus propios ojos. Y la base bíblica está en Eclesiastes 1, versículo 9, que dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, que lo mismo que fue desde la caída de Adán, con los dos movimientos paralelos de Dios, es lo mismo que será hasta el cierre de la gracia. Y lo mismo que Dios y el diablo hicieron en la iglesia de Tiatira cuando inició la reforma, es lo mismo que ellos harán en la iglesia de Laodicea al final de la reforma, porque ni Dios ni el diablo cambian su forma de trabajar. Y por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque ellos han rechazado el principio bíblico. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que confirma la necesidad de la existencia de los siervos de Dios en la etapa de la iglesia visible de Cristo en la Odisea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, que dicen así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es muy importante destacar que el testimonio, el estilo de vida, las acciones, el comportamiento, la conducta, los frutos y las obras en general de la iglesia visible de Cristo en la Odisea son tan pecaminosas y asquerosas que por eso son la única iglesia de todas las 7 que le causan tantas náuseas y disgusto a Cristo, que lo llevan al punto de decir: te vomitaré de mi boca. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la condición espiritual asquerosa del pueblo de Dios. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la promesa que hizo Jehová el Señor por amor a todos los sinceros de la iglesia visible de Cristo en la Odisea. Y la base bíblica está en Malaquías 4, versículo 5, que dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Eso significa que para ayudarlos, Dios les enviará su último mensaje de amonestación para salvación por medio de hombres que tendrán el don de profeta y que estarán en el segundo movimiento, rechazados y perseguidos por la iglesia visible de Israel
así como sucedió en el pasado con el profeta Elías. Porque lo mismo que fue, es lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que les enviaría ayuda por medio de sus siervos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los siervos de Dios tienen que enfatizar la importancia de la total obediencia a la ley moral y la ley natural. Vimos también que además de eso, ellos deben de enseñar la importancia de tener y de creer en el testimonio de Jesucristo. Por otro lado, nosotros estudiamos que el testimonio de Jesucristo es el don del espíritu de la profecía. Inclusive, nosotros concluimos que las dos manifestaciones del espíritu de la profecía son por medio de los escritos inspirados y por medio del don de profeta. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que el espíritu de la profecía, por medio del don de profeta, existe desde la caída de Adán. Sin embargo, nosotros analizamos que los integrantes de la iglesia visible, los del primer movimiento, se rebelan abiertamente en contra de Dios al rechazar a los hermanos que tienen el don de profeta. Vimos también que el movimiento que nunca caerá porque contiende por la fe del mensaje de la verdad presente en su totalidad es el segundo movimiento de los verdaderos siervos de Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que la razón por la cual la iglesia visible no puede discernir estas grandes verdades es porque ellos han rechazado el principio bíblico que lo mismo que fue es lo mismo que será. Inclusive nosotros concluimos que la condición espiritual asquerosa del pueblo de Dios es una confirmación de la necesidad del trabajo de los verdaderos siervos de Dios. Y lo último que nosotros estudiamos fue que Dios le promete a los sinceros que están en la iglesia visible que les enviaría ayuda por medio de los verdaderos siervos de Dios antes del día terrible de Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía para que podamos estudiar juntos el próximo tema de esta serie, que es el número 6 en el orden, que lleva como título La mujer que no se vende ni se compra. Así que Dios le siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.